Abran su Biblia a Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, Isaías capítulo 26. Vamos a leer primeramente los versículos 1 al 6, que es lo que vamos a intentar cubrir hoy. Isaías 26, versículos 1 al 6. Leeré los versículos, usted siga con su vista, luego oraremos y luego entraremos en el estudio. Amén. Isaías 26, comenzando con el versículo 1, entonces dice: En ese día se cantará en Judá este cántico. Fuerte es nuestra ciudad. Por muros y antemuros Dios le puso salvación. Abran las puertas y que entren los justos, los guardianes de la verdad. Tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Confíen siempre en el Señor, porque Él es la roca eterna. Él hizo caer por tierra a los que habitan en las alturas. Humilló a la ciudad exaltada, la derribó hasta el polvo, y hoy la aplastan con el pie los afligidos y los menesterosos. Oremos. Padre Celestial, al abrir tu palabra una vez más, deseamos que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe lo que quieres enseñarnos a través de este pasaje que acabamos de leer, y que pueda, Señor, ayudarnos a mantenernos bien arraigados en lo que tu palabra dice y esperanzados en que lo que tu palabra nos dice que va a suceder y se va a cumplir, se va a cumplir. Señor, sabemos que debemos estar confiando y esperando en ti. Así es que ayúdanos al estudiar este pasaje a que eso es lo que suceda en nuestro corazón. Que podamos seguir confiando y esperando en ti. Que sepamos que tus tiempos no son los nuestros, ni los nuestros los tuyos. Tú tienes el tiempo en el que todas estas cosas van a suceder. Y nuestra misión es esperar a que ello suceda de acuerdo a tu perfecta voluntad. Así es que enseña a tu pueblo, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: muy bien, entonces estamos comenzando el capítulo 26 de Isaías. Y el capítulo 26 trata con un cántico de alabanza en el cual el pueblo de Israel, no solamente el pueblo de Israel, porque habla del futuro, de cuando el reino milenial el imperio milenial de Jesucristo venga sobre la tierra y esté en la puerta. Entonces no es solamente el reino o no es solamente el pueblo de Israel, es todo aquel que ha creído y ha puesto su fe y esperanza en el Señor Jesús. Y este capítulo es considerado por muchos de los eruditos, de los estudiosos bíblicos, como un poema que consta de 3 secciones. Y lo vamos a estar estudiando sección por sección para que no nos perdamos de lo que en realidad el Señor quiere decir, porque las cosas que vamos a leer aquí a veces parece que se relacionan con algo, a veces parece que no se relacionan con nada. Algunos de estos versículos mucha gente los ha tomado independientemente de los demás y se han usado como motivo de inspiración y todo eso, y se puede hacer, no hay ningún problema con eso. El problema es que tenemos que buscar entender las escrituras en el contexto que se están dando para que podamos tener una interpretación correcta y no andamos interpretando para todos lados, ¿verdad? Entonces se divide en 3 partes. La primera parte consta de los versículos 1 al 6 que acabamos de leer, y es un canto de un peregrino. Un peregrino es alguien que va transitando por alguna ciudad o por algún lugar y que celebra la ciudad de Dios y nos da una visión de lo que pasará una vez que el Señor establezca ese reino milenial. La segunda parte son los versículos 7 al 19, que va a ser lo que vamos a estudiar la semana que entra. Y este es un canto de confianza en Dios. Cantamos un sinnúmero de cantos con los que expresamos nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Bueno, pues desde aquel tiempo ya Isaías estaba cantando estos cantos, en los cuales él estaba tratando no solamente de él inspirarse para tener confianza en Dios, sino para que todo aquel que lo escuchara tuviera confianza en Dios. Por eso es tan importante la alabanza y la adoración, porque la alabanza y la adoración es predicación también. Por eso los grupos de alabanza deben de tener cuidado con los cantos que eligen, porque deben de ser teológicamente correctos, porque deben de inspirar a la gente a seguir al Señor y a acercarse más a Dios. Entonces, la alabanza es predicación también. Y la predicación se convierte en alabanza por lo que estamos predicando y hablando. La tercera parte es una promesa alentadora de que Dios castigará el mal.
Todos queremos ver el mal castigado, ¿no es cierto? Todos queremos ver que los malos, los impíos, finalmente reciban lo que en realidad se merecen. Es una reacción muy natural. Vemos las cosas injustas que pasan, vemos las injusticias que pasan en el mundo, vemos el sufrimiento de mucha gente inocente y pensamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pues va a llegar el día en el que todos los malvados, en el que el mal va a ser castigado por el Señor. Y eso lo vamos a ver en los versículos 20 del capítulo 26, los versículos 20 y hasta el capítulo 27 y el versículo 1. Entonces hoy vamos a estudiar la primera parte, los versículos 1 al 6, que hablan de ese canto de un peregrino que celebra la venida, diría yo, la llegada de la ciudad de Dios, y que nos da una visión de lo que va a pasar una vez que el Señor establezca su reino milenial. Entonces, en el versículo 1, noten que comienza con estas palabras que hemos visto antes. En ese día se cantará en Judá este cántico. Y el cántico que dice, fuerte es nuestra ciudad, por muros y ante muros Dios le puso salvación. Aquí tenemos esas palabras de nuevo, en ese día o en aquel día. Y dijimos ya, hemos visto estas palabras varias veces en nuestros estudios, y dijimos que está hablando precisamente del día en el que Jesús esté reinando en la tierra durante ese reinado milenial. Aquel día, cuando suceda aquel día, cuando Jesús haya establecido su trono aquí en la tierra, en Jerusalén, cuando esté reinando de ahí, como hemos visto anteriormente, todas las naciones vengan al monte de Sión para recibir instrucción del Señor mismo. Y no escucharon la semana pasada el estudio, pueden volverlo a escuchar y hablamos de eso. Entonces tenemos aquí de nuevo en ese día. En los capítulos 24 y 25 se apunta claramente, y ya los estudiamos también, al día del triunfo final del Mesías, el día en el que el Mesías gobernará sobre Israel y sobre todo el mundo. Va a reinar no solamente sobre Israel, va a reinar desde Israel, pero su reino va a cubrir todo el mundo. Desde ahí, y nosotros vamos a reinar con él. Ya van varias veces que lo decimos también. En aquel día habrá un canto lleno de gozo entonces, tal y como este cántico, ¿sí?, que se nos está presentando aquí, que se cantará en la tierra y que saldrá desde Judá, que es el área en donde está Jerusalén. Y este canto de alabanza será cantado por los redimidos durante el milenio. Así es que la adoración y la alabanza que tenemos en la iglesia ahorita es como un ensayo para lo que vamos a estar haciendo por toda la eternidad, desde que comience el reinado milenial de Jesucristo hasta que nos vayamos al cielo. La ciudad de la que se está hablando aquí, aunque no se menciona por nombre, yo creo que se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén, que será protegida por el Mesías, por lo cual nadie le podrá hacer daño. Ahorita, con tanta guerra, con tanto rumor de guerra, con tanto conflicto entre musulmanes y judíos, y se fijan que la ciudad de Jerusalén no es dañada, no es atacada. Caen misiles en Tel Aviv, caen misiles en el sur de Israel, caen misiles en el norte, pero la ciudad de Israel no es atacada, la ciudad de Jerusalén no es atacada. Y yo creo que es porque Dios la ha estado protegiendo, la ha protegido a través de los siglos, de que no sea destruida completamente, por así decirlo. Siempre ha quedado un remanente, siempre ha quedado un poco de la ciudad y se ha construido sobre ella, porque es la ciudad de Dios. Es la ciudad, es el lugar en donde Él escogió para que su nombre estuviera ahí, y todos aquellos que lo quisieran adorar y quisieran aprender de Él, fueran ahí a adorar y aprender de Él. Y créame que cuando va uno a esa ciudad, aprende mucho, porque es como que la Biblia cobra vida. Sí, estaba diciéndole a nuestra hermana Mayra ahorita que estaba viendo unas fotos del Monte de los Olivos. Yo estuve ahí, miré esos olivos y me senté a la sombra de esos olivos que tienen 2000 años, 2000 años, salud, tienen 2000 años esos olivos y todavía están ahí, tienen unos troncos gigantescos, son chaparritos pero unos troncos gigantescos. Y es hermoso ver la Vía Dolorosa, es hermoso caminar del Monte de los Olivos a la ciudad de Jerusalén, por donde está la Puerta Oriental, etcétera. Entonces, si de veras queremos aprender la Biblia, si tenemos la oportunidad de ir a Jerusalén y visitar los lugares en donde estuvo Jesús, ir al mar de Galilea, ir a Capernaum, ir a todos los lugares de los que leemos en la Biblia, es una experiencia tremenda y se aprende en realidad, porque no se lo está imaginando uno, lo está viendo, ¿verdad? Ahora, noten que dice, fuerte es nuestra ciudad, fuerte es nuestra ciudad.
Pero la ciudad no va a ser fuerte por la fuerza de un ejército que la va a estar cuidando. La ciudad va a ser fuerte por la fuerte actividad salvadora del Dios vivo, la roca eterna que es Jesucristo, que estará presente ahí. Eso es lo que la mantendrá segura. Porque recuerden, Él va a reinar con vara de hierro. Ahora, todo esto tiene que ver con el futuro, todo esto tiene que ver con lo que va a suceder en el futuro, y eso debe de darnos seguridad a nosotros. Sí, eso debe de traer alivio a nuestras almas, porque podemos ver que aunque las cosas a veces parezca que están saliéndose de control, un día va a llegar el Señor, va a tomar el control de todo y las cosas van a ser como Él ha determinado que fueran, como Él determinó que van a ser también. Entonces es fuerte esta ciudad, pero no por un ejército, sino por la fuerte actividad salvadora del Dios vivo, la roca eterna, que es Jesucristo y está presente. Hablando de la futura gloria de Sión, y hablamos ya acerca del monte de Sión, pero hablando de la futura gloria de Sión, en Isaías 60 y el versículo 18, Isaías 60 y el versículo 18 dice: nunca más volverá a escucharse que en tu tierra hay violencia, ni que en tu territorio hay destrucción, ni quebrantamiento. A tus murallas las llamarás ¿qué? Salvación, y a tus puertas las llamarás ¿qué? Alabanza. Ese va a ser el resultado de que Jesucristo esté presente. Él va a tomar el control y ahora sí, todo mundo va a tener que cumplir con su voluntad, todo mundo va a tener que hacer lo que Él diga, como Él dice, cuando Él dice, porque el Rey ha llegado a su ciudad, se va a sentar en el trono y de ahí va a gobernar. Versículo 2 dice: abran las puertas y que entren los justos, los guardianes de la verdad. Ahora, aquí hay algo que nos debe presentar un problema, ¿verdad? Porque Isaías dice: abran las puertas, ok, está bien, pero luego dice que entren los justos y los guardianes de la verdad. Ahora sabemos nosotros, porque en los Salmos y en el Nuevo Testamento Pablo nos confirma que no hay justo ni aún uno. Y una de las cosas que sucede en el Antiguo Testamento es que Dios llama a gente justa, llama a los justos, llama a los perfectos, llama a los santos, llama, etcétera, todo ese tipo de personas. Y entonces muchas veces los judíos pensaban que cuando se refería a los justos o los santos o los perfectos o los rectos, etcétera, que estaban refiriendo a ellos. Pero no se estaba refiriendo a ellos. Este tiene una visión futura. Siempre que se habla de justo, siempre que se habla de justificado, siempre que se habla de justicia, de santo, etcétera, en el Antiguo Testamento tiene una visión futura. Tiene una visión futura porque si no hay justo ni aún uno, si no hay nadie que haga el bien, si todos se han apartado de Dios y nadie sigue sus caminos, entonces ¿a quién se está refiriendo aquí? ¿Quiénes son estos justos a los que se les abrirán las puertas de par en par para que entren a esta ciudad? Los que han sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces esto tiene que ser algo que tiene que ver con el futuro, no con ese tiempo. Y esto tiene que ver con el futuro, no con ese tiempo. Entonces, ¿a quién se le van a abrir estas puertas? ¿Quiénes son los justos y los guardianes de la verdad que van a entrar? Los que han sido justificados por la fe en Cristo Jesús. ¿Verdad? Los que han sido justificados por la fe en Cristo Jesús, porque el Señor es consistente, el Señor no se contradice. Entonces no había gente justa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, de repente en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que no hay justo ni aun uno. Nunca ha habido gente justa. El último justo fue Adán antes de haber pecado, ¿verdad? Y una vez que pecó, todo se echó a perder y ya no volvió a haber otro justo. Entonces son las personas que han sido justificadas por la fe en Jesús. Y esto se nos viene a recalcar y se nos recuerda constantemente en el Nuevo Testamento. Pablo es uno de los principales ¿cómo podemos decir? Expositores de la justicia que se logra por medio de Jesucristo. Cuando Pablo da la lista de quienes no heredarán el reino de Dios, ¿se acuerdan en el libro de Primera de Corintios? Primera de Corintios capítulo 6 y el versículo 11, después de dar esa lista, nos dice: y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido ¿qué? Justificados ¿en qué? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, si ya hemos sido justificados, ya somos justos. Entonces, cuando esas puertas se abran y cuando les toque la entrada a los justos, ¿quiénes van a estar ahí? Nosotros, ¿verdad? Pues nosotros.
Hay un himno que dice, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Por qué estamos tan seguros de que responderemos a nuestro nombre? Porque sabemos que por la fe en Cristo Jesús hemos sido justificados y nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así es que cuando Jesús o el Señor busque en el libro de la vida nuestro nombre, ahí va a estar nuestro nombre. Podemos anticipar que ahí va a estar nuestro nombre. Lo acabamos de ver en Gálatas también, en Gálatas capítulo 3 y el versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de ¿qué? De que fuéramos justificados por la fe. Hemos sido justificados por la fe, por tanto hemos sido hechos justos. A menudo no nos sentimos como justos, no nos vemos a nosotros mismos como justos. A menudo nos flagelamos por las injusticias que cometemos y por los errores en los que caemos, pero delante de Dios hemos sido hechos justos. Ahora, esto no quiere decir que descansamos en los laureles de Cristo y que vivimos como queramos. Esto simplemente quiere decir que si somos justos y Él nos ha declarado justos, vamos a intentar con la ayuda del Espíritu Santo de vivir como personas justas. Amén. Porque sabemos a qué se parece la justicia de Dios. Sabemos a qué se parece alguien que fuera justo. Entonces voy a tratar de vivir yo como lo que Él me ha declarado que soy justo. Voy a poder hacerlo 100% del tiempo. Yo sé que no me estaría engañando yo mismo si creo que lo voy a lograr, pero sé que Él ya me ve como justo. Entonces los justos mencionados aquí son aquellos de nuevo que han sido justificados por la fe en Jesús, entre los cuales estamos nosotros también. Nos podemos contar nosotros también. Hay varias escrituras, varias porciones de la escritura en la que se nos habla del acceso que tenemos los justos al reino de Dios, pero no solamente al reino de Dios, sino a la ciudad, esa ciudad eterna que va a ser la nueva Jerusalén, a esa ciudad que va a existir cuando el Señor venga a instalar su reino milenial. Y de esas escrituras podemos ver que para poder entrar en ellas debemos de nuevo haber sido justificados por la fe en Jesús. Por ejemplo, en el Salmo 118, los versículos 19 al 21 dice, ábranme las puertas donde habita la justicia. Quiero entrar por ellas para alabar al Señor. Ellas son las puertas que llevan al Señor y por ellas entran quienes son justos. Te alabo, Señor, porque me escuchas y porque me das tu salvación. Noten, este es un salmo de acción de gracias por la salvación, un salmo de acción de gracias a Dios por la salvación. Y eso es lo que nosotros hemos sido hechos salvos, hemos sido justificados, hemos sido hechos justos y por eso alabamos y cantamos al Señor. En el Salmo 24, los versículos 3 al 5, Salmo 24, versículos 3 al 5, noten lo que dice, comienza con una pregunta. ¿Quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? Noten, solo quien tiene limpias las manos y puro el corazón. Solo quien no invoca a los ídolos ni hace juramentos a dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor, Dios su Salvador, le hace justicia. Solo quien tiene limpias las manos y puro el corazón. ¿Saben quién escribió este salmo? David. David tenía limpias las manos, tenía puro su corazón. Sabemos que David cometió varios errores, ¿verdad? Pero tenía limpias las manos y puro su corazón. ¿Por qué? Porque fue adelante de Dios con un corazón contrito y humillado, pidió perdón y el Señor, ¿qué hizo? Lo perdonó inmediatamente, ¿verdad? Entonces nosotros como David, aunque por nuestros propios méritos no merecemos subir al monte del Señor, ¿sí? Por nuestros propios méritos no merecemos llegar a su santuario, por los méritos de Jesucristo sí lo podemos hacer. Es más, por eso podemos entrar a la iglesia, por eso podemos ser parte de la iglesia, por los méritos de Jesucristo, no por nada que nosotros hayamos hecho, no porque seamos muy buenos cristianos o porque nos portemos muy bien, no, por los méritos de Cristo es por los que podemos ser parte de la congregación de la iglesia de Cristo.
¿sí? No se trata de nosotros, es algo que tenemos que entender siempre, que no se trata de nosotros, de lo bueno que seamos, de lo bueno que intentemos ser, porque siempre vamos a quedarnos muy cortos de llegar a la perfección que se debe de tener para poder acercarse a Dios. Para poder acercarse a Dios se tiene que ser completamente perfecto. Dios no puede tener comunión con el pecado. Entonces, si no puede tener comunión con el pecado, nosotros no podríamos tener comunión con Él. Pero en Cristo, por medio del Espíritu Santo, podemos tener comunión con Él. Y eso debe de llenarnos de alegría, debe llenarnos de gozo. ¿Sí? Y debemos de, hasta cierto punto, dejar de flagelarnos tanto y de sentirnos indignos, porque aunque lo somos, Él nos ha hecho dignos. Y si Él nos declara limpios, si Él nos declara dignos, ¿quiénes somos nosotros para declararnos indignos? ¿Sí? Pero, de nuevo, debemos de buscar arrepentirnos e ir delante de Él cada vez que fallamos. Ahora, los únicos que pueden hacer esto, de acercarse al monte del Señor, de entrar en su santuario de nuevo, son los redimidos del Señor. Pero aparte de eso, aparte de ser justificados y poder entonces tener comunión con el Señor, hay otro beneficio de la justificación por la fe. ¿Saben cuál es? La paz con Dios. La paz con Dios. Porque una cosa es ser justificados y ahora que se nos permita entrar en un lugar, que se nos permita entrar ir al monte del Señor, entrar en su santuario, pero otra cosa es tener paz con Dios. Saber que tenemos paz con Dios es la cosa más importante que un ser humano puede saber que tiene, paz con Dios. Porque cuando se tiene paz con alguien, se ha dejado de ser enemigo de esa persona, ¿no es cierto? Se ha dejado de ser enemigo, ya no nos tenemos que preocupar de que esa persona tenga algo contra nosotros o que nosotros podamos tener algo contra ellos. Somos amigos por esa paz que se nos ha otorgado a través de, qué sé yo, de un pacto. Entonces, una de las cosas que el haber sido justificados por medio de Jesucristo, ¿sí? Es que también podemos tener paz con Dios. En Romanos capítulo 5, los versículos 1 y 2, noten que dice, así pues, justificados por la fe, ¿qué tenemos? Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Noten, ahí está todo encubierto, ahí está todo envuelto. Justificados, ya porque hemos sido justificados, entonces tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que por esa misma fe que nos ha justificado y que nos ha dado paz con Dios, tenemos acceso también a Dios y a su gracia. Y porque tenemos acceso a esa gracia, estamos firmes. Y porque sabemos que estamos firmes en esa gracia, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria que un día vamos a ver, no la gloria que ya hemos visto. No la gloria que experimentamos aquí, sino la gloria que un día vamos a ver, de la cual está hablando Isaías aquí y por lo cual se le está cantando este canto al Señor. Versículo 3 de Isaías 26. Y este es uno de esos versículos que a menudo la gente toma por sí solo y lo aplica a la situación presente o lo que está pasando, pero va en el contexto de todo lo que estamos viendo ahorita. Versículo 3 dice, tú, hablando de Dios, guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Ahora, eso es cierto aquí en la tierra, ¿verdad? Pero también va a ser algo cierto cuando estemos en durante ese reinado milenial. Porque recuerden, no vamos a poder estar en todo lugar a la misma vez. Pero vamos a saber que Jesucristo está sentado en su trono, ¿sí? Y vamos a estar, eso va a ser nuestro pensamiento, eso va a ser lo que nos va a ocupar. El saber que lo que el Señor había dicho que se iba a cumplir, se ha cumplido. Y porque sabemos que está en su trono, va a estar nuestro pensamiento en Él constantemente. Y porque sabemos que va a estar en su trono y nuestro pensamiento va a estar constantemente en Él, vamos a vivir en paz aquí en la tierra. Cosa que ahorita no se puede hacer. No se puede hacer. Sí, porque ahorita no hay paz en ningún lado, especialmente con lo que está sucediendo en el Medio Oriente y aunque estén ahorita haciendo un acuerdo para detener todos los ataques y todo con el Líbano y todo eso, con Hezbollah, de todas maneras no se sabe qué tanto tiempo va a durar esa paz.
No se sabe qué tanto tiempo van a tardar antes de decir, no, dijo mi mamá que siempre no, y se van a volver a estar atacando, porque eso es lo que pasa siempre con Hezbollah. Dicen que van a dejar de bombardear a Israel y luego algo sucede y ¿qué pasa? Destruyen el tratado de paz. Con Hamas va a ser lo mismo. Sí, van a decir que van a hacer la paz, van a devolver algunos de los rehenes, porque estoy seguro que después de diciembre van a devolver algunos de los rehenes, no todos, pero van a devolver algunos y van a tratar de hacer las paces, pero no va a ser algo permanente. ¿Por qué? Porque el príncipe de paz todavía no ha llegado. El príncipe de paz todavía no está aquí. Entonces, hasta que eso, y ahorita vamos a ver eso, pero hasta que no pase eso, no va a pasar esa paz. Entonces, tú guardarás en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Ahora, curiosamente, la expresión hebrea traducida aquí como paz, que es shalom, sí, es literalmente, quiere decir literalmente paz, paz. En otras palabras, paz verdadera, paz, paz. Y de nuevo, sabemos que esa paz solamente podrá ser traída a la tierra por medio de ¿quién? De Emmanuel, en su segunda venida. Solamente cuando Él venga en su segunda venida y cuando venga a establecer su reino milenial aquí en la tierra, no va a poder haber esa clase de paz. No va a poder haber esa clase de paz que todo el mundo anhela, porque es imposible estar en paz. Ni nosotros como cristianos estamos en paz todo el tiempo, ¿no es cierto? Que quisiéramos estar en paz todo el tiempo, quisiéramos dejarlo todo en las manos del Señor, quisiéramos confiar completamente en Él y no preocuparnos por nada como las Escrituras nos dicen, pero ¿cuántos lo han logrado 100% del tiempo? Ninguno. Porque aunque creen en Él y aunque confían en Él, de todas maneras pasan situaciones en nuestras vidas que yo a veces digo, lo único que quiero es tener paz. Y hay algo que me dice, pues ya muérete. Por eso se dice descansa en paz, ¿verdad? Porque entonces mi alma se va a ir al cielo, mi espíritu se va a ir al cielo con quien lo dio y mi cuerpo va a volver a la tierra donde fue tomado hasta el día en que Él me resucite. Pero todos queremos paz y la paz nos elude, ¿no es cierto? La paz nos elude y cualquier cosa nos viene a quitar la paz. No tiene que ser mucho, cualquier cosa nos viene a quitar la paz, ¿sí? Pero aquí Isaías dice, tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti, pone en ti su confianza. ¿Sí? Pero sabemos que eso no va a suceder hasta que venga el Mesías. Por eso se nos dice en Isaías 9 y el versículo 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y ¿qué? Y Príncipe de paz. Así que esta paz de la que habla aquí se verá realizada cuando Jesús venga a establecer su reino milenial. Sin embargo, debemos recordar, como nos dice Pablo en Romanos 5:1, así pues justificados por la fe, tenemos que paz con Dios. Así entonces en su primera venida Jesús vino a hacer el camino para restaurar la paz entre Dios y la humanidad. Porque Jesucristo es el príncipe de paz. En su primera venida es el príncipe de paz mientras estamos aquí en la tierra, pero va a ser el príncipe de esa paz de la que está hablando Isaías en Isaías 26 cuando venga por segunda vez. Pero en su primera venida Jesús vino a hacer el camino para restaurar la paz entre Dios y la humanidad. No vino para traer paz, porque Él mismo dijo, ¿no es cierto? No he venido para traer paz, sino para traer ¿qué? Espada, ¿verdad? Vine a poner enemistad y luego nos dice ahí, entre familiares, ¿verdad? Entonces, vino para traer paz, pero vino para traer paz entre Dios y los hombres. Porque era lo que más necesitaba el hombre, paz con Dios. Porque sin esa paz éramos enemigos de Dios. Y estábamos destinados a sufrir un castigo eterno si Dios no hubiera hecho la paz con nosotros. Pero Él hizo la paz con nosotros por medio de Jesucristo. El mismo profeta Isaías nos dice en Isaías 53 y el versículo 5, ¿no? En Isaías 53 y el versículo 5. Pero Él, hablando de Jesucristo, será herido, ¿por qué? Por nuestros pecados. Molido, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. ¿Qué quiere decir sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz?
Lo que quiere decir es que lo que se necesitaba hacer para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios, Él lo pagó. ¿Y cómo lo pagó? Siendo castigado sobre la cruz, ¿sí? La ira de Dios siendo derramada sobre Él para que nosotros no tuviéramos que recibir la ira de Dios. Entonces, Él pagó con su propia vida por nuestra paz. Por eso dice, sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. De nuevo, Romanos 5:1 nos dice, así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a los colosenses, Pablo les escribe esto, porque al Padre le agradó que en Él, en Jesús, habitara toda plenitud, y por medio de Él, noten, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo que la paz mediante la sangre de la cruz, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, todos tenemos paz con Dios ahorita. Los que creemos tenemos paz con Dios. Dios no tiene nada contra nosotros y nosotros definitivamente no deberíamos de tener nada contra Dios. Pero eso no importa, ¿sí? Porque digo, ¿qué somos nosotros para que Dios tenga memoria de nosotros, verdad? Como dice el salmista. Pero lo que importa es que Él hizo la paz con nosotros. Tenemos paz con Él y por eso no nos tenemos que preocupar por nada. Entonces Él vino a traer paz entre Dios y los hombres. Pero mientras regresa, Él es también la fuente de paz para quienes creen en Él mientras vamos peregrinando por esta vida, a pesar de las circunstancias que a veces tenemos que pasar. Él es la fuente de paz. En el Salmo 29, los versículos 10 y 11 dice lo siguiente: el Señor es el Rey eterno. Él ocupa su trono sobre las aguas. El Señor infunde poder a su pueblo y lo bendice con paz. Lo bendice con la paz. Entonces Él es la fuente de paz. El Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan, en Juan 14 y el versículo 27, noten, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. ¿Por qué? Porque Él nos ha dejado su paz. Él nos ha dejado la paz verdadera. Él nos ha dejado esa paz que solamente Él puede dar, esa paz en la que podemos confiar. ¿Por qué? Porque nos es dada de parte de Dios. De nuevo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, los versículos 32 y 33, noten lo que dice. La hora viene y ya ha llegado en que ustedes serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido, al mundo. Noten, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Se van a dispersar, van a huir, van a correr, se van a esconder. Tengan paz. Aún en medio de eso, tengan paz. Tengan paz. El Señor ya lo había visto esto. El Señor no lo va a tomar por sorpresa. Yo vine para esto. Así es que aun cuando su corazón pueda turbarse porque van a salir corriendo y porque van a ir a esconderse, de todas maneras ahí tengan paz. ¿Y qué nos dice esto a nosotros para cuando fallamos? ¿Qué nos dice esto? Que aun cuando fallemos, que aun cuando a veces no hagamos las cosas exactamente como Dios nos dice, debemos de tener paz en nuestro corazón, porque sabemos que podemos ir y pedir perdón y Él no va a negarnos su perdón. ¿Por qué? Porque venimos en Cristo. Entonces tenemos mis hermanos, el cristiano debe tener paz en su corazón siempre, debe tener paz en su corazón siempre. Por eso Pablo nos dice a través de la carta de Filipenses, en Filipenses capítulo 4, los versículos 6 y 7, nos dice, no se preocupen por qué, por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, ¿con qué? Con acción de gracias. Así es que mañana, ¿verdad? O el jueves, hay que presentar nuestras peticiones, pero con acción de gracias. ¿Y qué va a suceder? Versículo 7, y que la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. De nuevo, él mantiene en perfecta paz ¿a quiénes? A quienes ponen su pensamiento en Él. Entonces, por eso Pablo está pidiendo aquí, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando algo viene a robarnos la paz, nuestro pensamiento debe de ir ¿a dónde? A Cristo Jesús, al hecho de que Él vino a traer paz entre Dios y nosotros, al hecho de que por su llaga fuimos nosotros sanados, al hecho de que nuestra paz fue cobrada en Él, pero ahora tenemos paz. Pero, sí, podemos ver claramente que solo el alma que se encomienda completamente al Señor y pone toda su confianza en Él, puede disfrutar de esa paz. Puede disfrutar de esa paz al venir a Cristo, puede disfrutar de esa paz caminando con Cristo y puede disfrutar de esa paz después de que su tiempo termine aquí en la tierra. ¿Sí? En el Salmo 34 y el versículo 22, noten lo que dice. El Señor rescata, ¿qué? El alma de sus siervos. No serán condenados, ¿quiénes? Los que en Él confían. ¿Se dan cuenta de eso? El Señor rescata el alma de sus siervos. No serán condenados los que en Él confían. ¿Cuántos confiamos en el Señor aquí hoy? ¿Verdad? ¿Qué nos dice la palabra? Que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero no solamente estamos en Cristo Jesús, sino que confiamos en Él. Nuestra confianza está en Él. No en lo que nosotros podamos hacer o dejemos de hacer, en que lo que Él ya hizo. En el Salmo 125, los versículos 1 y 2. Salmo 125, versículos 1 y 2. Los que confían en el Señor son que semejantes al monte Sión, que jamás se mueve, que siempre está en su lugar. Versículo 2, son también semejantes a Jerusalén, que está rodeada de montes. La protección del Señor rodea a su pueblo desde ahora y ¿para cuándo? Para siempre. ¿Quién nos puede arrebatar de la mano de Dios? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada. No hay nada. Eso es lo que nos trae la paz con Dios. Eso es lo que nos debe de traer paz, porque sabemos que estamos en su mano y de su mano nadie nos puede arrebatar. Ahora, eso no quiere decir que no nos podamos bajar nosotros. ¿Ok? Eso no quiere decir que no podamos usar el libre albedrío para bajarnos voluntariamente, pero de que alguien nos arrebate de su mano, nadie nos puede arrebatar, ni Satanás, ni nadie, ¿sí? Por eso viene la exhortación en el siguiente versículo, noten el versículo 4 de Isaías 26. Isaías 26, 4, confíen, ¿cuánto tiempo? Siempre en el Señor, ¿por qué? Porque Él es la roca eterna. Confíen siempre en el Señor porque Él es la roca eterna. ¿Cómo vemos nosotros las rocas? Gigantescas, fuertes, no se pueden mover, ¿no es cierto? Cuando son verdaderas rocas. Ahora, esta es una roca que nadie puede hacerle ningún daño, es una roca eterna. Es una roca que nunca va a desaparecer. Y claro que estamos hablando en términos antropomórficos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos las rocas como una de las cosas más fuertes que pudiéramos encontrar en la tierra. ¿Sí? ¿Alguna vez han ido a las montañas o pasado por una montaña y ven las rocas que están tan gigantescas que están como que, ¿cómo se van a mover esas cosas? ¿Cómo las van a mover, verdad? Me acuerdo cuando viajábamos por la Rumorosa. Las rocas que había en aquel tiempo, hace mucho que no voy a la Rumorosa, pero me acuerdo las rocas que miraba. O cuando iba de aquí de San Diego a Mexicali, ¿sí? Y agarraba por el área de Jacumba, donde están todas las montañas esas grandes, las rocotas que hay ahí, ¿verdad? Esa es la idea que se nos da con la roca. Él es la roca eterna. Ahora aquí, confíen siempre en el Señor. Confianza significa, de nuevo, encomendarse o ponerse completamente en las manos del Señor. Encomendarse o ponerse completamente en las manos del Señor. Quiere decir encargar o poner al cuidado de alguien algún negocio o alguna otra cosa. Encargar o poner en cuidado de alguien algún negocio u otra cosa. ¿Cuántos le hemos encargado nuestra alma eterna al Señor? ¿Cuántos le hemos encargado nuestra vida eterna? ¿Cuándo la hemos puesto en sus manos? Entonces, si Él
Si Él es la roca eterna, podemos confiar en que Él lo va a cuidar hasta el día en el que lo necesitemos, ¿no es cierto? Como dice Pablo, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces nuestro depósito de nuestra vida eterna, todo lo que sucede en nuestra vida está seguro en Él. Está seguro en Él. ¿Sí? En el Salmo 18, los versículos 31 y 32, noten, Salmo 18, versículos 31 y 32. Aparte del Señor, ¿qué dice? No hay otro Dios. Aparte de nuestro Dios, ¿qué dice? No hay otra roca. Dios es quien me infunde fuerzas, Dios quien endereza mi camino. Aparte de Dios no hay otro Dios, no hay otra roca que pueda mantenernos seguros como Él nos puede mantener seguros. Otro salmo de David en el Salmo 28, los versículos 1 y 2. Noten, Salmo 28, versículos 1 y 2. Señor, tú eres mi roca, a ti clamo, no te apartes de mí, de lo contrario seré como los que bajan al sepulcro. Escucha mi clamor que pide tu ayuda cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. Señor, tú eres mi roca, confío en ti. Puedo poner mis pies sobre ti y confiar en que tú me vas a mantener de pie. Otro salmo de David, en el Salmo 40, los versículos 1 al 3. Salmo 40, versículos 1 al 3. Yo puse mi esperanza en el Señor y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre ¿qué? Sobre una roca. Me hizo caminar con paso firme. Puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron y pusieron su esperanza en el Señor. Noten, me rescató del cieno, del lodo cenagoso, dice la Reina Valera 60, del cieno pantanoso, dice aquí en la Reina Valera contemporánea, y plantó mis pies sobre ¿qué? Sobre una roca. ¿Quién es esa roca? Nuestro Señor Jesús. Otro salmo de David, en el Salmo 62, los versículos. A pesar de todo lo que David hizo y a pesar de todo lo que sabemos de David, ¿en quién tenía siempre su confianza puesta? En Dios, en el Señor, a pesar de todo lo que hizo. Esa es la razón por la que David siempre fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Porque pasara lo que pasara, él se aferraba más y más a Dios, especialmente cuando reconocía sus propias debilidades. Él se aferraba más y más a Dios. Y constantemente lo que sucede cuando nos somos enfrentados por nuestras propias debilidades o cuando somos enfrentados por situaciones difíciles en nuestra vida, a menudo lo que sucede es que la gente tiende a apartarse de Dios, tiende a desconfiar de Dios, tiende a pensar, bueno, pues si así van a ser las cosas, entonces, ¿qué caso tiene? Y no, mis hermanos, es cuando vemos nuestras debilidades, cuando vemos en realidad lo débil que somos, es cuando más nos debemos aferrar a Dios, porque solamente Él es nuestra roca. De nuevo, entonces, Salmo de David, el Salmo 62, los versículos 1 y 2. Solo en Dios que haya tranquilidad mi alma, solo de Él viene mi salvación. Solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, que dice, jamás resbalaré. Y jamás resbalaré. ¿Por qué? Porque Él es mi roca, Él es mi cimiento, puedo estar firmemente plantado sobre Él y yo sé. Ahora, no quiere decir que no me voy a resbalar y voy a cometer un error, no quiere decir que no me voy a resbalar y voy a ser perfecto. Quiere decir que nunca me voy a resbalar y caer de la gracia de Dios. Quiere decir que nunca voy a ser dejado, desamparado por Dios. Pase lo que pase, pase lo que pase, porque Él es mi refugio, jamás resbalaré. En el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 6, Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 6 dice, por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. ¿De quién está hablando aquí Pedro? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios ha puesto esa piedra escogida, Dios ha puesto esa piedra preciosa que es su Hijo Jesús. Y el que cree en ella, el que esté parado sobre ella, no será avergonzado. No será avergonzado. Puede esperar que todas las promesas que Él hace son sí y amén en Cristo Jesús.
Versículos 5 y 6 de Isaías 26 dice, Él hizo caer por tierra a los que habitan en las alturas, humilló a la ciudad exaltada, la derribó hasta el polvo, y hoy la aplastan con el pie los afligidos y los menesterosos. ¿Qué quiere decir aquí? Los que habitan en las alturas nos habla de la gente orgullosa, nos habla de los altivos, nos habla de los poderosos, de aquellos que oprimen a los pobres y a los débiles, a las viudas y a los huérfanos. La ciudad exaltada y sus ciudadanos moraban en un lugar sublime. Pero el Señor, se nos dice aquí, que el Señor un día los va a derribar de cualquier manera, no importa qué tan alto estén, no importa qué tan orgullosos sean. Y esta ciudad puede ser vista como la ciudad de Babilonia, que como ya hemos dicho antes, simboliza el sistema mundial, en donde todo se trata acerca de qué? Del poder, del prestigio, es verdad, construidas sobre las espaldas de los pobres y los débiles, que finalmente no será nada para el Señor y los derribará. Digo, pónganse a pensar, y voy a tocar un poco la política, pero no mucho. Pónganse a pensar en esta última elección. ¿Cómo andaban todos los wokes? ¿Cómo andaban todos los liberales? ¿Cómo andaban todos aquellos a favor del aborto, a favor del transexualismo, a favor de tantas cosas que la mayoría de Estados Unidos, cristianos o no, no están a favor de ello, porque es simplemente sentido común, ¿verdad? ¿Cómo andaban? Todo el mundo estaba pronosticando que iba a ganar, ¿verdad? Que iba a ganar. No va a ganar, va a ser una victoria contundente. ¿Cómo creen que van a elegir a este loco? Va a ganar el voto popular, va a ganar el colegio electoral, va a ganar la Cámara de Representantes, el Senado, todo va a convertirse en azul. Y en realidad fue un baño de sangre y se convirtió todo en ¿qué? En rojo. Y condados que nunca habían votado por un republicano, votaron por un republicano. Supieron que hoy retiraron todos los cargos en los casos federales que tenían contra Trump y ya no le van a hacer nada. El juez en Nueva York decidió que les iba a dar la oportunidad a sus abogados de que pidieran que los cargos también en Nueva York fueran retirados, y parece ser que a la gente no le importó nada de las imperfecciones de Trump. Lo que le importó fue que el otro lado les ha estado diciendo mentiras por muchísimo tiempo, se llenaron de orgullo, creían que todo lo tenían, se los iban a servir en bandeja de plata y vámonos, así de rápido. El orgullo, la altivez, la soberbia, eso es lo que causa. Eso es lo que causa. Por eso nunca debemos de ser altivos, nunca debemos de ser orgullosos, nunca debemos de ser soberbios, porque en un abrir y cerrar de ojos, todo aquello que creemos que hemos levantado nosotros, ¿qué va a pasar? Se va a venir al suelo. Tenemos que reconocer a Dios en todos nuestros caminos, no confiar en nuestra propia prudencia, y reconocerlo a Él en todo. Y Él es el que va a hacer, ¿verdad? Pero si nos llenamos de orgullo, si nos llenamos de soberbia, lo mismo que pasó con esta ciudad es lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces el Señor nada lo va a detener. ¿Sí? El Señor va a derribar a esa ciudad, a ese sistema mundial, lo va a derribar de una vez por todas. ¿Sí? Y va a caer. ¿Y qué nos dice ahí? Cuando el Señor la derribe hasta el polvo, Él invertirá los papeles y la aplastarán con los pies los afligidos y los menesterosos. Él va a invertir los papeles. Los que se creían mucho, los que se creían, como decía mi papá, el papá de los pollitos, los que se creían los dueños de todo, van a quedar por los suelos. Eso fue precisamente. Ahora, ¿por qué sucedió así? ¿Porque Trump es la mejor persona del mundo? No, porque el otro grupo merecía ser humillado para que se diera cuenta de todo lo que estaba haciendo y cómo la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos no están de acuerdo con ellos. ¿Sí? No están de acuerdo con ellos. Pero no debemos de decir,
ahora sí, vamos a hacer de Estados Unidos un país cristiano y vamos a... No, porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Nosotros podemos predicar el Evangelio y dejar que el Espíritu Santo de Dios obre en los corazones de quienes nos escuchan y Él sea el que convierta. Pero no debemos de llenarnos de orgullo y todo eso, porque hay mucha gente que ya está llena de orgullo, porque Trump esto, porque Trump aquello. Cuidado, 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 porque así como pasó una vez, puede pasar dentro de 2 años. ¿Sí? Entonces tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Y porque Él a unos levanta y a otros humilla. ¿Sí? En Isaías capítulo 2, los versículos 11 y 12, noten lo que dice ahí Isaías, y ya lo estudiamos, pero noten lo que dice ahí. En aquel día serán doblegados los altivos y humillados los soberbios. Solo el Señor será exaltado. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra quienes, contra todos los soberbios y altivos, contra todos los que se enaltecen, los cuales serán humillados. Eso es lo que va a suceder el día del Señor. El Señor va a acabar con toda altivez, el Señor va a acabar con todo orgullo, el Señor va a acabar con toda soberbia. Y todos ellos van a ser humillados. En el Salmo 147, los versículos 5 y 6, Salmo 147, versículos 5 y 6 dice, nuestro Señor es grande y poderoso, y su sabiduría no tiene límite. Noten el versículo 6, el Señor exalta a quienes, a los humildes, y humilla hasta el polvo a los malvados. El Señor exalta a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Y lo que tenemos que hacer es darle gracias a Dios porque nos ha abierto los ojos y nosotros podemos ver eso. Y pedirle a Dios que sea misericordioso y que dé tiempo de que algunos de estos malos, de estos orgullosos y vanagloriosos y altivos, algunos de los cuales son conocidos nuestros, algunos quizás sean familiares nuestros, para que tenga misericordia de ellos, así como tuvo misericordia de nosotros. Y no cantar nuestras victorias como que ya la hicimos, ya llegamos. No. El día que lleguemos, ¿saben dónde vamos a estar? En la presencia del Señor, de una manera o de otra, pero vamos a estar en la presencia del Señor. Mientras ese día no llegue, tenemos que estar seguros que andamos con Él, que vivimos en Él, que vivimos para Él y vivimos por Él. Y estar seguros de que toda la gloria le es dada a través de nosotros a Él. Amén. Oremos pues. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, en esta noche por esta primera sección del capítulo 26 de Isaías, oh Dios, en donde claramente se nos está presentando, Señor, ese canto de un peregrino que celebra la llegada de la ciudad de Dios. Gracias por esta visión de lo que pasará una vez que nuestro Señor Jesucristo establezca su reino milenial aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque a través de ello podemos ver un destello de tu gloria. Podemos ver un poco de lo que va a suceder, de lo que podemos esperar. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa esperanza de que todo esto se va a llevar a cabo porque tú dijiste que así iba a suceder. Y sigue abriéndonos los ojos, Señor, para que podamos ver que es solamente en ti y por ti que podemos nosotros, Señor, tener esta esperanza viva de que un día vamos a estar en tu presencia, Señor. Ayúdanos a vivir con humildad, ayúdanos a vivir con mansedumbre, ayúdanos a vivir, Señor, siempre sabiendo y reconociendo que todo está en tu mano y tú haces las cosas de acuerdo a tu perfecta voluntad. Ayúdanos a tener un corazón manso, un corazón humilde como el tuyo, Señor. Ayúdanos a humillarnos debajo de tu mano poderosa, sabiendo que tú nos exaltarás cuando el tiempo, cuando tú así lo decidas, Señor. Entonces ayúdanos a confiar en ti, a vivir en ti y amarte a ti con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.